¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase abierta durante este día viernes 12 de agosto. Comenzamos con este ciclo de conversación y este punto de encuentro para estar conversando y abordando distintos temas vinculados al mundo de la ciencia. Y en esta oportunidad nos vamos a ir directo a las fake science. ¿Cómo es que las fake news también se han estado eh, profundizando, han estado estirando sus tentáculos hacia el mundo de la ciencia? ¿De qué manera impacta todo esto? Bueno, vamos a estar teniendo una muy interesante conversación durante esta mañana, durante esta tarde más bien, al respecto. Y por lo mismo es que nos acompañan el día de hoy, a quienes vamos a saludar. Está junto a nosotros Andrea Laisevitz. Ella es bióloga, doctora en ciencias biológicas con mención en biología celular y molecular. Cuenta con un entrenamiento postdoctoral en el Departamento de Farmacología de la University of North Carolina en Chapel Hill. Además, también es máster en investigación, máster en bioética, con especialización en ética de investigación en la Clarkson University Mount Sinai School of Medicine en Nueva York, y actualmente también es la directora de Integridad, Seguridad y Ética de la Investigación de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a esta clase abierta. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y poder tener esta oportunidad de poder conversar de estos temas tan importantes aquí en el mundo científico. Exactamente, una muy buena instancia de tener esta conversación, y te cuento también que va a estar conversando junto a nosotros en esta clase abierta. Está junto a nosotros Gabriel León. Él es bioquímico, doctor en biología celular y molecular, académico, investigador, comunicador científico y además también conductor de TX Plus del programa Rockstars. Está junto a nosotros Gabo. Entonces, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola, muy buenas tardes. Hola Andrea, hola Victoria. Encantado de estar con ustedes para conversar de un tema que es tremendamente relevante. Qué interesante que la Universidad de San Sebastián tenga una Sí. instancia que nos permite conversar de este tema que tengo la sensación va a ser cada vez más relevante. Exactamente, y vámonos directo entonces al tema de las fake science, que podríamos decir también ha estado viendo y viviendo un momento bastante complejo, producto justamente de estas noticias falsas que comienzan a circular. Y yo diría la pandemia quizás viene a marcar también un momento bastante importante a través de las informaciones que se fueron colando de mala manera en las redes sociales. ¿De qué manera es que consideran ustedes este periodo también tan crucial como ha sido el periodo de pandemia, estuvo viéndose afectado por las fake news que estuvieron circulando en el mundo de la ciencia, y de qué manera también se puede resguardar el quehacer científico ante un escenario tan sensible como este? Comienzo con Andrea. O sea, yo creo que el mundo de la pandemia o la época de pandemia fue, ¿Mm? entre comillas, una oportunidad también para poder visibilizar este tipo de problemáticas que se dan en el mundo científico, de cómo eventualmente percepciones u opiniones personales o interpretaciones quizás eh, podían llevar a una mala comunicación de lo que realmente o estaba pasando o de lo que realmente podíamos hacer en época de pandemia, hablando específicamente por ejemplo, de tratamientos o de formas de paliar la, la, los malestares. Me acuerdo en un inicio de la pandemia que se comunicó de que no se podía tomar ibuprofeno porque eventualmente podía tener una contraindicación. Claro, tienes Eh, razón que eso estuvo circulando en su momento. y probablemente muchas Mm. personas se quedaron con esa idea cuando en realidad no había ningún sustento científico que validara eso. De hecho, se hicieron después posteriormente estudios y efectivamente, aparentemente no había ninguna contraindicación al respecto. Entonces, Mm. pero la gente que no conoce o no está en el mundo científico se queda con esa primera impresión. Entonces, Mm. eh, creo que la pandemia permitió empezar a visibilizar este tipo de cosas también, y sobre todo a nosotros los que estamos en un mundo científico, de cuál es nuestra responsabilidad en cómo comunicar, ¿cierto? Y ahí Gabriel tiene un montón de experiencia al respecto, de cómo Mm. hacerlo, ¿cierto? Nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar sobre estos temas también, Gabriel, en la radio. Y yo quiero conocer tu mirada también sobre cómo es que, ahora como mencionaba Andrea, la pandemia también viene a marcar un hito importante en lo que tiene que ver con las fake news vinculadas Claro. precisamente al mundo de la ciencia. Y como decíamos antes, en un periodo además sensible, porque también hay incertidumbre, había preocupación, había desconocimiento frente al virus que estábamos enfrentando, y era un momento emocionalmente también muy Claro. delicado para la población a nivel global.
Sí, eso ciertamente es tremendamente influyente. En Mm, momentos de incertidumbre, cuando no sabemos bien qué va a pasar, mm, cuando están cambiando permanentemente el escenario, cuando enfrentamos una pandemia como no veíamos hace 100 años, ciertamente las personas van a buscar cualquier tipo de información que les permita estar más seguros. Y en ese sentido, con el flujo enorme de información que existe hoy, es relativamente sencillo caer en este tipo de cosas. Pero hay que distinguir, yo diría, dos fuentes que son distintas. Una, el usuario por su cuenta, ujú, tratando de navegar un mundo que es tremendamente complejo, que es el mundo de las investigaciones científicas. Y por otro lado, investigadores que se aprovecharon un poco del contexto eh, mm, y lanzaron estudios de dudosa calidad. Recuerdo un investigador francés, ¿cierto? Donde se apoyó, por ejemplo, en el uso de un antiparasitario que fue tremendamente polémico, Mm. que generó gran atención por parte de muchos medios, porque recordemos que además existía una idea generalizada en un grupo en particular de que la pandemia era una suerte de artefacto construido por alguien que quería, eh, típico background de teoría conspirativa. Y por lo tanto se trata de un escenario que es particularmente complejo. Y sobre eso hay que agregar, y ahora ya desde la comunicación de la ciencia, de que existe evidencia, justamente producida por investigadores que trabajan en el área de la comunicación de la ciencia, de que cuando el público tiene la sensación de que la ciencia es sencilla, porque se la explicaron de manera sencilla, tiende a deshacerse del experto y dice, no, yo ya entendí esto, ya me lo explicaron, esto es sumamente sencillo y a mm, partir de ahora sigo solo. Y eso claro. también genera mucha confusión. Entonces se trata de un escenario que es particularmente complejo, pero ciertamente la pandemia, con el impacto social que tiene, con este escenario de la más absoluta incertidumbre, fue un caldo de cultivo para muchas de estas historias que tienen fuentes distintas, tienen Ujú. orígenes diferentes, pero tengo la sensación que convergen en el impacto a la población. El impacto que tiene que ver, por ejemplo, con recibir noticias o información falsa que te puede hacer actuar de cierta manera y en el camino eventualmente poner en peligro a un grupo de personas. Creo que por ahí convergen estos dos lados de la historia, pero ciertamente con el flujo de información, con el estrés que implica la pandemia, este tipo de cosas se vio con muchísima frecuencia y como dijo Andrea, es una oportunidad. Es como un experimento a escala global que ocurrió que podemos tomar, analizar y tratar de sacar conclusiones para prepararnos para el futuro. Que los dos han tocado un punto que es muy interesante y que tiene que ver con la capacidad también de discernir frente a las informaciones que recibimos y en este caso lo que está vinculado, como hablábamos recién, al mundo de la ciencia. ¿De qué manera quienes no son expertos, quienes no son grandes conocedores y sobre todo además del lenguaje científico, pueden también aprender a discriminar de buena forma o más bien discernir frente a informaciones distintas cuando se trata de temas donde o no tienen conocimiento suficiente o una investigación detrás que les permita quizás conocer más ampliamente sobre el tema que se está informando? ¿De qué manera pueden entonces ellos discernir qué tipo de información es la correcta y cuál vendría siendo una fake news? Es complejo, Mm, pero hay cierta, y yo creo que como todo fake news, no solo científico, sino que en todo ámbito de cosas, la fuente es fundamental y el de dónde esa fuente ha sacado la información, si es que es un intermediario, por ejemplo, un medio de comunicación o alguien que está explicando, de dónde viene la información que está transmitiendo al público general de manera de poder transmitir información verdadera, ¿cierto? Em, una de las cosas que yo creo fundamental es esa fuente, de dónde viene, pero también, y así como se vio en la pandemia, muchos medios hacían muchas invitaciones, invitaban expertos, invitaban científicos a hablar de los temas. Pero a veces los científicos también pecamos de dar ciertas informaciones de las cuales a lo mejor no estamos tan seguros de transmitir o que no somos expertos en. De hecho, bueno, existe lo que se llama un documento que es internacionalmente validado, digamos, y aceptado, que es la Declaración de Singapur sobre Integridad Científica, y ahí dice exactamente y da como esa indicación a los científicos: ustedes debieran comunicar y opinar y dar información respecto de lo que realmente son expertos y no de otras cosas, ya, porque eventualmente no cuentan con toda esa información. Y cuando hay un experto en un tema y opina sobre un otro tema, es posible que también se genere una confusión. Entonces hay como una responsabilidad también de nosotros mismos como investigadores de proveer esa información, y si no es de nuestro expertise, no dar la información correspondiente o definitivamente averiguar y buscar en fuentes fidedignas, ¿cierto? Para poder transmitir lo que realmente hay que transmitir.
Y así el público recibe información veraz, ¿cierto? Y no cosas que a lo mejor no están 100% validadas. Entonces, creo que hay como responsabilidad de varias áreas y que finalmente son las personas no científicas que no tienen, o el público general, ¿cierto? La sociedad, que, que quizás somos nosotros los que tenemos que ayudarlos a discernir y a encontrar esa información verídica, ¿cierto? Por supuesto que la fuente es muy importante, hay redes sociales que eventualmente no transmiten toda la información con la solidez que debieran transmitir, pero también la responsabilidad de científicos y de los mismos medios de comunicación también, de poder transmitir esto de manera confiable, ¿cierto? Aquí la confianza es fundamental, y con sustento. El chequeo de las fuentes, como decías tú recién, Andrea, es fundamental. Y yo quería preguntarte por lo mismo también, Gabo, ya que tú además bueno, todos estos cargos que tienes, que te hemos mencionado, y todas estas investigaciones y el conocimiento que tienes, tú también tienes un gran manejo de las redes sociales. Me imagino que, sobre todo en un periodo tan sensible como fue la pandemia, te llegaron preguntas de todo tipo vinculadas a las noticias que estaban circulando. ¿Qué les decías tú a propósito también de esta pregunta sobre de qué manera pueden discernir bien frente a un contenido u otro para saber si es que estamos frente a una fake news vinculada a la ciencia o no? Claro. Es un tema súper complejo porque las personas no tienen por qué manejar qué se entiende por una fuente confiable. Recuerdo Mm. una vez tuve una conversación bien compleja con una mamá que no quería vacunar a su hijo, ¿Ya? y me trajo un montón de papeles de las fuentes que ella tenía, que era donde sí se informaba. Y las fuentes eran del corte www.lasvacunasmatan.org, una cosa así. Pero para ella, como era un documento que leyó en internet, era una fuente válida. Entonces, es tremendamente complejo que las personas entiendan de manera, o puedan discernir de manera clara cuál es una fuente confiable. Eh, y sobre eso hay un problema que además tenemos, que es un sesgo cognitivo, y Ujú. que tendemos a creer las cosas que se aproximan a lo que nosotros ya creíamos previamente. Y no solo tendemos a creerlas, tendemos a compartirlas rápidamente. Entonces, una cosa que repetí varias veces durante la pandemia, cada vez que tuve la oportunidad de intervenir en algún foro público, en televisión, en la radio, o que me preguntaban, era: yo considero que cualquier tipo de información que me llegue por WhatsApp es falsa hasta que se demuestre lo contrario. O Mm. sea, no compartir algo automáticamente, porque fíjate que pasa algo súper curioso con WhatsApp sobre todo. Cuando llega una información del tipo, pasó hace un año atrás, hay una huelga al distribuidor de combustible de tal ciudad y se va a acabar la benzina. Y ¿Mm? fue un caos, hubo Claro. filas, se llenó de gente, hubo pelea, evidentemente una información falsa. Pero las personas sienten que al compartir ese WhatsApp están ayudando al entorno, porque ¿y qué Sí. pasa si es cierto? O sea, como que te sientes un poco como ayudando, pero hay que sobreponerse a esa tentación, y si uno no sabe si efectivamente esa información es verídica o no, sencillamente no compartirla, sobre todo cuando dice el amigo de una prima, del cuñado, del vecino, del tío, y ahí como que se perdió completamente la cadena del origen de la información. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con nuestra ardiente necesidad de sentirnos útiles en estos tiempos de crisis, y llega una información que parece relevante y uno la comparte. No se Claro. cuestiona ni siquiera si es verdadera o falsa, de los efectos que puede tener compartir esa noticia. Finalmente, esto es una aposta. Y cada vez que nosotros Mm. compartimos esa información, estamos ayudando a amplificarla. ¿Qué pasa si es falsa? Y eso es lo que deberíamos preguntarnos antes de reenviar cualquier tipo de mensaje. Esa es una cosa. Y por otra, como decía Andrea, eh, garantizar de alguna manera que aquellos expertos que se van a enfrentar a un medio de comunicación sepan cómo hacerlo, no solo cómo hablar, no solo el lenguaje que van a emplear, sino que también los códigos éticos que están vinculados con el mensaje que van a llevar. Y tengo la sensación de que en ese sentido falta todavía bajar ese tipo de eh, conocimiento, de códigos a la formación de las académicas y académicos, de los científicos y las Mm. científicas, como que todavía no forma parte integral de nuestra formación. Y tengo la sensación de que así como faltan herramientas para comunicar de manera efectiva, falta también el conocimiento con respecto a esto y la responsabilidad que implica aparecer, por ejemplo, con un delantal frente a una pantalla y decir algo equivocado, por miedo a decir a veces no sé o no es mi área. Entonces hay varios Mm. elementos que confluyen acá, y que ciertamente son relevantes a la hora de tratar de contener un poco estas informaciones falsas que pueden afectar, por supuesto, la vida de las personas.
Y me voy a colgar de lo que decías recién también, Gabor, sobre los códigos éticos. ¿Qué pasa cuando se rompen estos códigos? ¿De qué manera esto también impacta? Porque claro, acá estamos, o preguntábamos recién respecto a qué puede hacer el ciudadano común y corriente que no necesariamente tiene una formación en ciencias y por lo mismo, de qué forma puede discernir o no frente a algún tipo de contenido vinculado a esto. Pero ¿qué pasa cuando justamente son los códigos éticos los que se han visto vulnerados? ¿Qué impacto tiene esto? Porque además de esto ha sucedido también en algunos otros momentos de nuestra historia. A ver si también podemos nombrar algunos ejemplos, Andrea. Sí, es un gran tema ese. Yo creo que una de las cosas más relevantes de comprender es que la ciencia se basa en la Mm, confianza en lo que hacen otros, en un laboratorio o en un equipo de investigación dentro de una universidad. En general, el mundo no científico no entiende lo que hacen las personas ahí, cómo extraen datos, cómo sacan conclusiones. Sin embargo, les llegan los mensajes, ¿cierto? Les llegan los resultados, les impacta a ellos. Entonces, si uno vulnera esa confianza y genera finalmente un descalabro, ¿cierto? Lo que yo siempre digo, la ciencia se basa en lo que han hecho otros. Nosotros los mismos, nosotros los científicos, nos basamos en lo que otros han publicado y han divulgado. Y en mm, base a eso, nosotros seguimos construyendo. Y es como un edificio. Si una de esas bases no fue construida de manera correcta, en algún minuto, en un pequeño movimiento, se va a desmoronar. Y se va a desmoronar todo lo que se construyó hacia arriba. Entonces, el impacto de que un alguien, un científico, haya hecho algo no de la manera correcta o como de acuerdo a los códigos éticos y profesionales, de acuerdo a la integridad científica, puede impactar todo lo que salió de ahí para adelante, todos los resultados que se transfirieron a la sociedad y que finalmente terminaron siendo un nuevo medicamento o terminaron siendo una nueva solución para un algo que quizás no funciona tan bien como se supone o no funciona definitivamente. mm. Entonces impacta tanto a la sociedad, al mundo científico, porque ponemos en duda todo el trabajo que se basó en eso. Entonces los científicos terminan como muy cuestionados, ¿cierto? Porque todo lo que se realizó en base a eso que no era correcto, tampoco es correcto. Entonces, no porque los demás lo hayan hecho incorrecto, sino que porque la base estaba mal construida. Claro. Además, impacta, a ver, nosotros los científicos formamos personas, yo cuando me hice mi doctorado, me formé con un tutor. Mi tutor era mi ejemplo. Y hay muchas cosas que se transmiten con el ejemplo. Si mi tutor hubiese hecho algo incorrecto y hubiese sido descubierto, se cuestiona mi calidad científica como Mm, estudiante de esa persona, mi formación y mi forma de proceder, porque a lo mejor aprendí malas prácticas, porque él incurría en malas prácticas, por ejemplo. Entonces, se cuestiona no solo el mundo científico, sino que a los mismos estudiantes que se están formando. Eh, Se desmorona el edificio, ¿cierto?, de esa área del conocimiento que se basó en algo incorrecto. Eh, Impacta, por supuesto, a las soluciones que se han transferido y, por lo tanto, a la sociedad. Entonces, esa pérdida de confianza en el mundo científico genera un desajuste tremendo que es difícil de ir reparando en el tiempo y de que el mundo pueda volver a confiar. De hecho, el miércoles pasado salió el caso de un investigador en Canadá que estudiaba mm, el comportamiento social de las arañas, una cosa que eventualmente no tiene ningún impacto todavía en el corto plazo en la sociedad, pero estudiaba ese era su área, ¿cierto? Y se descubrió, ya hubo una investigación de hace ya varios años, etcétera, que había vulnerado varios de estos códigos, había fabricado datos, había falsificado cosas, en fin. Impactó a todos sus colaboradores, porque uno claro. investiga en colaboración con otros. Entonces, todos esos artículos científicos que él publicó y que no eran correctos, se retractaron. Pero con eso se arrastraron a todos esos colaboradores que iban en ese artículo. Había como un comentario de una de las personas que justo estaba en su proceso de formación doctoral y esta persona era su tutor. Le costó un montón doctorarse porque tenía este tutor que se había comportado fuera del marco ético, ¿cierto? Todos los colaboradores tuvieron que
pasar varios meses, incluso años, en discusiones con las revistas, ¿cierto? De que ellos no habían tenido nada que ver, en fin, como limpiar sus nombres. Y ellos mismos decían, y ahora al momento de yo enviar un artículo a publicación, como yo colaboré con esa persona, me cuestionan 1000 veces más que a otros. Entonces Mm. se empieza a hacer súper difícil. Entonces, hay ejemplos así el ejemplo clásico de la vacuna, ¿cierto? De Andrew Wakefield, que el año 98 publica diciendo que había una conexión entre la vacuna trivírica y el autismo, cuando Sí. nunca fue correcto. Y bueno, Eso, perdón, tiene repercusiones hasta el día de hoy. Uno hasta escucha a el día muchas de hoy, personas que utilizan ese argumento para, por ejemplo, no correcto. vacunar a sus hijos. Entonces, y el paper se retractó y él pidió disculpas, en Mm. fin, pero eso no queda en lo colectivo, ¿cierto? En el conocimiento de Lógico. la sociedad. Entonces se generan esos impactos a distintos niveles que son tremendamente relevantes, y que son difíciles de reparar. El ejemplo de la vacuna es clásico, o sea, llevamos Sí. muchos años tratando de reparar eso y todavía no se repara. Sí. Bueno, porque además hay un impacto también, y por eso mencionaba en algún momento lo que tiene que ver con la sensibilidad o la emocionalidad de las personas frente a este tipo de informaciones, porque uno puede ver también a través de distintos estudios que se han realizado del impacto que puede llegar a tener una fake news, incluso también aunque sea abiertamente sabido que es una fuente dudosa, pero cuando, como nos decía Gabriel, está esa conexión quizás con algo que yo pienso o con algo que apela directamente a mi propia emocionalidad o alguna creencia mía personal, bueno, quizás lo puedo incorporar como si fuera una verdad, pese a que quizás sea información o errónea o derechamente falsa. Y tiene una repercusión, por ejemplo, en redes sociales de unos a mil, o sea, en el fondo, por cada fake news o por cada mentira que se esparce, por ejemplo, a través de una red social, bueno, si es que tiene un impacto de 1000 personas, por ejemplo, en lo que es esa información falsa, el desmentido de esa información tiene una repercusión infinitamente menor. De hecho, se estima que una vez, o sea, por cada 1000 repercusiones que tuvo la anterior, esto solamente puede llegar a uno. Y hay un universo de personas que terminaron creyendo esa información. Por Exacto. lo mismo, Gabriel, y un poco también siguiendo la línea de lo que estaba comentando la Andrea, el impacto que esto tiene también para la propia ciencia cuando se rompen este tipo de códigos éticos, cuando además esa procedencia viene justamente desde el mundo científico en lo que tiene que ver con la investigación y no necesariamente solamente de un bot escondido, por ejemplo, si es que estamos hablando de redes sociales o de una información mal pasada entre personas que no necesariamente estaban vinculadas al mundo científico, sino que cuando nace justamente del corazón de una mala Mm. investigación. Claro, y se reduce a lo que decía Andrea, a la confianza. La Claro. confianza en dos niveles, la confianza entre investigadores, porque efectivamente uno construye conocimiento a partir de conocimiento previo. Como decía Newton, ¿cierto? Me paré sobre los hombros de gigantes. Él no inventó todo. Usó trabajo construido previamente por otros, conocimiento construido por otros, y a partir de ahí él trabajó. Si empezamos a generar conocimiento fraudulento, todo lo que venga después va a tambalear. Y por lo tanto esa Mm. confianza dentro de la comunidad de investigadores se rompe. Pero también se quiebra la confianza en la ciencia como Sí. institución, en la ciencia como ente que produce conocimiento. Y por lo tanto vamos a empezar a cuestionar cualquier cosa que nos digan los científicos. Y eso es tremendamente peligroso, particularmente en contextos como por ejemplo la pandemia. Ujú. Lógico. Porque si hay una crisis de credibilidad, si hay una crisis de confianza y viene la ciencia como institución, en el fondo, el conocimiento nos dice algo y a mí no me gusta mucho, yo voy a decir no, porque la ciencia es corrupta. Voy a meter a todo el mundo dentro del mismo saco. Y Mm. por lo tanto es fundamental que si estos casos se conozcan de manera pública y se muestre qué Ujú. ocurrió, en el fondo, cómo se detectó. Fíjate que es bien interesante que la mayor parte de las veces los fraudes científicos o el comportamiento poco ético Sí. queda al descubierto cuando son el propio entorno del investigador es el que denuncia. Y ha Correcto. pasado Mm. en infinidad de ocasiones. El caso de Andrew Wakefield, por ejemplo, fue un periodista, Sí. Brian Deere, a quien invité a Chile hace unos años atrás justamente a hablar de este caso. Y ese fue un caso muy particular porque fue una investigación periodística. Pero en muchos casos son los propios científicos que dicen, ¿sabe que acá hay algo raro? Esto no está bien. Y es la investigación que viene luego de esa denuncia muchas veces, o de Mm. ese cuestionamiento, el que permite identificar el problema. Entonces, la ciencia se autocorrige. En ese sentido, es una actividad bien interesante. El conocimiento que se construye lentamente se va autocorrigiendo gracias al trabajo que viene después.
Y en el caso de las faltas a la ética ocurre algo similar. Muchas veces Mm. es la propia comunidad que trabaja en la misma área la que empieza a ver que los resultados no cuadran. Hay una anomalía, algo no está bien. Y cuando la anomalía es más grande, ¿cierto? Que el conocimiento previamente producido, que puede ser fraudulento, no siempre ocurre así, ¿cierto? Esa revisión es la que permite descubrir este tipo de cosas. Entonces, es importante que se sepa no solo que hubo fraude, lo que podría debilitar la Mm. confianza en la ciencia como institución, sino que cómo se descubrió, cómo se solucionó y qué medidas se tomaron. Porque si Mm. la población entiende que esto puede ocurrir, recordemos también que la ciencia es una actividad humana. Los científicos no Sí. son la reserva moral del mundo. Y así como hay abogados deshonestos, árbitros deshonestos, periodistas deshonestos, pintores deshonestos, todo lo que ustedes quieran, hay también personas deshonestas que trabajan en ciencia. Entonces, no es una cosa que uno diga, oh, qué terrible esto. No, es parte del espectro moral humano. Pero ciertamente entendiendo la relevancia que la actividad que estas personas tienen, el impacto que tiene para nosotros es relevante que tengamos puntos de control y que la formación, como decía Andrea, que es tremendamente importante. Si yo veo que mi jefe borra puntos, por ejemplo, si, Ujú. si maquilla un poquito la foto porque se más bonita, una cosa estética, ciertamente mis propios parámetros éticos se van a empezar a desdibujar. Porque yo voy a decir, nada, pues si Sí. no es para tanto, mi jefe lo hacía y le va súper bien y publica bien, Mm. pero no está bien, porque estamos tratando de encontrar la verdad, no de publicar una foto bonita. Por eso que el impacto es gigantesco y por eso que es importante que se conozca, se sepa, se socialice y la gente conozca cómo estas noticias se desarrollan, cómo se detectó, cómo se solucionó y qué se hizo para prevenir que en el futuro vuelva a ocurrir. Correcto. Totalmente. Bueno, y ahí es importante, como decías también, la formación, ¿cierto? Se hace fundamental formar buenos científicos o con al menos esta mirada bajo estos códigos éticos que vayan justamente en línea con la verdad de la información y lógicamente la integridad también en la investigación en sí mismo. Por eso quería preguntarte además, Andrea, ¿qué es lo que está haciendo actualmente la Universidad San Sebastián para poder resguardar justamente esta integridad y la seguridad de la investigación durante el proceso además de formación de nuevos Mm. científicos y académicos? Sí, no, la universidad es bastante pionera quizás en Chile respecto a estos temas, porque entiendo que es la primera universidad que tiene este tipo de dirección, ¿cierto? De integridad, seguridad y ética de la investigación. Mira, Básicamente, igual el concepto de integridad involucra los otros dos, pero es más entendible hablar de ética que de integridad. La integridad tiene que ver un poco con la integridad de los datos, ¿cierto? Del conocimiento que se produce, pero que también, como bien decía Gabriel, es un balance se balancea con la integridad del científico, que en algunas ocasiones los científicos no son tan íntegros, ¿cierto? Tan moralmente correctos como en todo ámbito de cosas. Afortunadamente, al menos en mi visión, no son muchos los que quedan fuera de ese concepto, así que eso es bueno, ¿cierto? Pero son los que más hacen ruido eventualmente. La universidad toma la decisión de crear esto porque está impulsando de manera importante la investigación, así como en otras universidades, pero como universidad quizás más nueva, para la universidad es tremendamente importante el buen hacer, el hacer bien las cosas y el impulsar de manera adecuada los temas, ¿cierto? La docencia, la investigación, la vinculación con el medio, etcétera. Y en el caso de investigación, toma la decisión de crear esta dirección que básicamente tiene por misión de establecer ciertas como políticas y formas de proceder dentro de la universidad de manera de asegurar que nuestros científicos conozcan los estándares éticos para poder desarrollar las investigaciones, no solo los científicos sino que ya están formados, sino que los científicos en formación, los estudiantes de doctorado, también sí. son un buen foco y también los de pregrado. Pero empezamos un poco abordando los dos grandes ámbitos, ¿cierto? Los científicos, los investigadores y los estudiantes de doctorado, para que después eso permee hacia los estudiantes de pregrado, aun cuando la universidad tiene cursos y tiene tópicos de ética de investigación o de ética general también en sus programas de pregrado. Entonces, la universidad crea esta como dirección, me pide a mí que me haga cargo, cual agradezco enormemente porque creo que se puede hacer mucho para poder establecer estas políticas y estos ordenamientos. Mm. Estamos en proceso de ir avanzando, hay distintas etapas, hay distintas cosas que hay que hacer. Em,
pero ha sido muy bien recibido por la comunidad Mm. universitaria. De hecho, hay harto interés. Eh, Me piden mucho de que capacitemos, de que conversemos de estos temas, porque son temas que también les ha tocado ver y vivir y no quieren equivocarse, porque efectivamente uno se puede encontrar con investigaciones que se han publicado con errores involuntarios y con errores voluntarios, que son lo más como el tipo de fraude. Y ellos no quieren cometer errores involuntarios. Y por supuesto que no piensan en hacer ninguna cosa voluntariamente. Pero es así como hemos ido empezando a potenciar y a discutir. Y yo creo que un primer paso es poner este tema sobre la mesa. En la Mm. época en que nosotros nos formamos con Gabriel, este tema no era tema. No era parte de nuestra formación, no lo era. Hoy día Mm. lo es y a nivel internacional está surgiendo mucho el tema, surgen casos con esto de, por supuesto que la conectividad, ¿cierto? El poder saber qué es lo que sucede en todas partes del mundo ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando y nosotros como Universidad San Sebastián no queremos que nos pase y queremos empezar a anticiparnos y tratar de evitar equivocaciones. Así que, nada, yo creo que es bien pionero. Yo creo que la única universidad que tiene una dirección como esta, si Ujú. no han comenzado otras hace poco, pero nosotros partimos ya hace un año, un poco más de un año, eh, y muy enfocados para formar buenos científicos y para potenciar lo que es el buen hacer científico. Lógicamente, bueno, y qué bueno contar con justamente el departamento donde tú eres la directora finalmente de Integridad, Seguridad y Ética de la Investigación, ahí en la Universidad de San Sebastián, tener esa posibilidad y sobre todo lo que hablamos antes, lo que tiene que ver con la formación de futuros y futuras científicos, investigadores, académicos también para el día de mañana. Y bueno, ya que se nos está acabando el tiempo en esta primera clase abierta, ¿alguna idea o alguna reflexión que nos quisieran dejar respecto a lo que hemos estado conversando durante esta oportunidad, vinculado justamente a lo que tiene que ver con las fake news en el mundo de la ciencia, algo que quizás tengamos que ponerle ojo o énfasis para evitar caer en este tipo de situaciones o en este tipo de informaciones que no necesariamente tienen un sustento real o que bien las investigaciones que hay detrás no necesariamente han ido con un código ético dentro de la investigación o del trabajo que se realizó ahí? ¿Que alguna reflexión parto contigo, Andrea, si es que quieres agregar algo? Sí, yo creo aquí que este tipo de situaciones es un llamado para distintos niveles, no solo las universidades, que son los principales lugares donde se produce conocimiento, los institutos de investigación, de tocar estos temas y de establecer ciertos lineamientos institucionales para que las personas que allí se desempeñan comprendan, Mm. conversen y de alguna manera apunten a un quehacer científico adecuado, ¿cierto? De acuerdo a los parámetros. Pero también tiene que ver con em, por ejemplo, las agencias de financiamiento eventualmente también podrían, y nuestra principal agencia de financiamiento, que es la NIT, ¿cierto? También podría dar ciertos lineamientos, si bien la NIT exige a los investigadores que postulan a sus fondos que adscriban a esta declaración de integridad, que es la declaración de Singapur, y que básicamente integra muchas cosas de que se alineen. En esa misma declaración establece un par de tópicos relativos a las universidades o o los lugares donde se hace investigación. Entonces, la agencia de financiamiento podría también pedirle a las instituciones patrocinantes o a las instituciones que albergan a los investigadores de que cumplan esos puntos. Y esos puntos tienen que ver con establecer una especie de cultura interna de buenas prácticas científicas, como ellos lo deseen. No hay ningún lineamiento al respecto, pero hay modelos, por supuesto, internacionales, pero establecer eso, establecer, por ejemplo, mecanismos de denuncia o de manifestación de preocupación, como se llama, de eventualmente alguien que uno vea que a lo mejor no está haciendo lo correcto, eventualmente a ver si se puede reparar, resolver en el camino, etcétera. Entonces, creo que nuestra agencia de financiamiento también podría, de alguna manera, hacerse parte de esto. De hecho, hubo un inicio en enero y se hizo un seminario por parte del Ministerio de Ciencia del gobierno anterior, donde se empezaron a tocar estos temas y a conversar de estos temas. Y estaba
la directora de ANIT de la época, y conversamos de esto, de que también quizás la agencia podría establecer ciertos lineamientos. Y también es como un llamado a lo que son las editoriales, ¿cierto? Pero ya más a nivel internacional, las editoriales de revistas científicas, de que eventualmente también puedan tener un check, un doble check quizás Exacto. de los temas. Un poco yo creo que hay una responsabilidad, estamos en una situación como de oportunidad de poder establecer en Chile ciertos lineamientos, ya sea a nivel de cada institución, ya sea a nivel de agencia, eventualmente una política nacional, pero son distintos pasos y distintos niveles. Pero instalar ya el tema creo que es súper bueno porque podemos empezar a conversar y a visibilizar las problemáticas de manera de empezar a tomar acciones. Exactamente, bueno, y por lo mismo también aprovechar de preguntarte, Gabriel, alguna reflexión final o alguna idea que te gustaría compartir, siguiendo justamente lo que mencionaba Andrés y lo que hemos estado conversando en esta clase abierta. Y para variar, como en toda la pandemia estaba silenciado, creo que las experiencias de los últimos años nos han dejado una lección que es tremendamente importante, y es que la investigación científica requiere una cultura en la que la ética y la integridad sea parte fundamental. Y eso tiene que ver con la formación y con la ejecución, con la formación de estudiantes de pre y posgrado y con el trabajo de sus académicos, de sus tutores, como decía Andrea. Y esa cultura, creo yo, todavía es muy incipiente en Chile, no es explícita al menos. Eh, y por eso creo que el trabajo que está haciendo Andrea, en ese sentido, es bien pionero y podría servir como Mm, guía para otras universidades. Eh, mm, la calidad de la información que compartimos en los artículos científicos hoy es fundamental, no solo porque permite construir conocimiento científico de buena calidad, sino porque también tiene que ver con cómo la ciencia es percibida socialmente. Si la población empieza a percibir a la ciencia como una actividad en la cual no se puede confiar, estamos en graves problemas. Y por lo tanto, esta cultura de la investigación científica que tiene a la ética como uno de sus ejes más relevantes, creo que es tremendamente importante. Es algo que debería empezar a implementarse. La Universidad San Sebastián, por cierto, lo está haciendo ahora. Y creo que podría ser una muy buena idea para repetir, para implementar en otras universidades. Y por supuesto, en este caso, el ministerio también tiene una responsabilidad ahí tratando de fomentar que estos mm. espacios de conversación se den y que la ética de la investigación, la integridad de la investigación, sea parte también fundamental de la formación de nuestros futuros científicos. Así que muy contento de ver lo que están haciendo ahí en la USS. Felicitaciones, Andrea, por cierto, que sea un camino Gracias. exitoso, ¿Cierto? y que logre ser también, como les decía, un faro para otras instituciones que hacen investigación para garantizar estándares éticos de primera línea. Tenemos muy buena ciencia en Chile, y uno esperaría que también nuestros estándares éticos fueran de primera línea. Así que muy contento por esto y Perfecto. éxito y felicitaciones, Andrea. Muchas gracias, Bego. Totalmente, de hecho me sumo ahí a las palabras de Gabriel, que uno contara justamente con ese trabajo que están desarrollando en la Universidad de San Sebastián, así que bueno, aprovechar también de agradecerles a ustedes dos por esta conversación, en este conversatorio, en la primera clase abierta que estamos teniendo a través de txplus.com y bueno, agradecerles, como les decía recién, mandarles un cariñoso abrazo, que tengan un gran fin de semana, pero además de eso, antes de despedirnos, felicitar el trabajo entonces de lo que tiene que ver con Andrea en integridad, seguridad y ética de la investigación de la Universidad de San Sebastián, que, como nos decía, ya llevan este año trabajando en aquello. Así que una gran labor. Andrea, muchísimas gracias también por tu tiempo y esta conversación. No, muchas gracias a usted, encantada y encantada de poder empezar a hablar de estos temas ya en todo tipo de medios. Creo que es tremendamente Mm, relevante, porque no puede quedar solo dentro de nuestras universidades, ¿cierto? Sino que tiene que salir y tiene que socializarse y tenemos que trabajar en conjunto para que esto funcione, ¿cierto? Y se sí. mantengan estos estándares adecuados. Así que no, muchas gracias por la posibilidad. Gracias a ti, Andrea Laisevich, y también, bueno, Gabriel León, conductor también de Rockstars en TX Plus. Muchísimas gracias, un gran Gracias. abrazo. Que estén Chao, muy chao. bien. Gracias por haber sido parte entonces de esta primera clase abierta. Cuídense mucho, que tengan una excelente jornada de día viernes y un muy buen fin de semana. Hasta Muchas pronto. gracias, Chao, Víctor. chao. Chao, chao. Chao.